Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Fuertes críticas surgieron contra el gobierno del presidente Gustavo Petro por la ausencia de su representante en la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la que se condenó la represión contra la Iglesia Católica por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Mientras algunas voces pedían respuestas de canciller Álvaro Leiva sobre lo ocurrido, otros señalaron la posibilidad de un acercamiento del gobierno nacional con el régimen de Daniel Ortega, pues los dos países aún mantienen una fuerte disputa por la posesión de miles de kilómetros cuadrados en el Mar Caribe. Hablamos con analistas sobre esta situación. Aquí está la historia. Este es el momento en que el representante de Colombia ante la Asamblea de la OEA es llamado para pronunciarse sobre el tema de la violación de derechos humanos en Nicaragua. Colombia, how do you vote? ¿Tenemos conectado a alguien de Colombia? No, embajador, no hay nadie. Colombia es absent. Fue un silencio ante el llamado que para muchos es un total abandono de funciones. Un funcionario siempre debe ocupar la silla de cualquier organismo multilateral. Si no lo hace es porque la Cancillería le ha enviado algunas instrucciones para no estar en el Consejo Permanente de la OEA. Y con esa carta también debe haber unas instrucciones para conocer por qué razón el funcionario no debe estar en esa silla. Otros expertos consultados esperan que esta situación sea corregida por el nuevo canciller Álvaro Leiva. Lo que se ve es que maliciosamente los funcionarios del anterior gobierno tuvieron que ver en esta decisión porque sabían el efecto devastador que tendría en términos de credibilidad. Pero yo espero que el canciller Leiva enderece esta situación. Pero la ausencia es explicada por el nuevo embajador ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, porque aún no se ha posesionado tal como lo explicó en este trino. No hemos sido nombrados, mucho menos hemos presentado documentos para la posesión, pero ya nos están imputando omisiones. Para otros analistas, la ausencia de Colombia se habría dado ya que estarían allanando el camino para las negociaciones con Nicaragua por el diferendo limítrofe entre las dos naciones. Colombia puede estar allanando el camino para un acercamiento a Nicaragua en vías en aras de esa negociación. Y es que las denuncias de violación a los derechos humanos en Nicaragua han tocado a la Iglesia en Colombia, que ha condenado la persecución a sacerdotes en ese país. Nos duelen esos hostigamientos, nos duele también esos signos de persecución. Para muchos, Colombia debe explicar su ausencia ante la OEA y su postura ante la situación que se vive en Nicaragua. Pero más allá de la polémica por la ausencia de Colombia en esta asamblea de la OEA, lo más grave es la situación que se viene presentando en ese país, en el que Daniel Ortega ha radicalizado sus acciones contra la oposición, enviando a la cárcel a decenas de políticos y activistas. Varios de ellos han sido condenados en juicios que han generado más dudas que certezas. Además, varias emisoras o espacios televisivos han sido cerrados por orden del exguerrillero. No satisfecho con esto, ahora Ortega ha enfilado baterías contra la Iglesia Católica, acusando a varios religiosos de conspirar en contra del gobierno que lleva casi 15 años en el poder. Pues este es nuestro tema del día de hoy en Sala de Prensa y por eso hemos invitado a Marcos Pekel. Él es analista internacional. Bienvenido a Sala de Prensa. Muy buenas noches, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Y también a esta hora saludamos al periodista nicaragüense Donaldo Hernández, corresponsal de La Voz de América en Managua. Es un gusto acompañarles en esta nueva edición de Sala de Prensa. Bueno, muchas gracias a los dos y quiero comenzar precisamente con Marcos. ¿Por qué en los últimos meses el régimen de Daniel Ortega se tornó más violento y agudizó su persecución contra la oposición? Porque la oposición está más fuerte, porque realmente lo que tenemos es una dictadura que sacó completamente los dientes el año 2018 tras las protestas contra la permanencia del dúo Ortega-Murillo en el poder. Ya Daniel Ortega no ha tenido ninguna restricción, ya quitó todas las esclusas, ya está actuando con completa impunidad. El sistema interamericano ha fallado estruendosamente en defender, por lo menos tratar de defender algunos vestigios de democracia en Nicaragua, y Daniel Ortega lo hace porque él sabe que puede hacerlo, porque la única oposición valiente que ha tenido ha sido el pueblo de Nicaragua, mientras que todo el sistema interamericano, a pesar de diversas condenas, no ha hecho nada más.
Ortega actúa con total impunidad, ha encarcelado, hay más de 1000 prisioneros políticos en Nicaragua y la Iglesia en este momento es la víctima de la persecución del régimen como lo han sido otros en el pasado. Lo hace porque puede. Donaldo, ¿usted por qué cree que se ha venido agudizando esta situación allí en su país de origen? Todo hace indicar de que la última organización que todavía se atreve a criticar al gobierno de Daniel Ortega es la Iglesia Católica y por eso el gobierno de Daniel Ortega estaría enfocado en esta agresión en contra de la Iglesia Católica. Hay que mencionar que la Iglesia fue la mediadora entre el diálogo entre la oposición y el gobierno de Daniel Ortega en el año 2018 y también ha demandado la justicia para la víctima, ha demandado unas elecciones transparentes. Presidencial en la que Ortega y su esposa Rosario Murillo, mediante maniobras, fueron sacando de camino a los demás candidatos, dejando al presidente como ganador prácticamente. Sí, era crónica de una victoria anunciada que ni siquiera es una victoria, no fueron elecciones limpias, fueron rechazadas por la comunidad internacional, pero se sabía que Ortega iba a ganar, es su quinto mandato, cuarto consecutivo, y Nicaragua definitivamente en este momento perdió toda la institucionalidad democrática y pues a pesar de la condena en la OEA, es difícil lo que los organismos multilaterales pueden hacer en una América que ha visto cómo países como Venezuela, Nicaragua y pues Cuba ya tantos años son dictaduras y se mantienen ahí. Y es obvio que cuando hay un proceso electoral, así sea ficticio, pues la gente busca protestar, busca hacerse visible, busca demostrar que esas elecciones son una farsa y por eso pues vimos lo que vimos en el 2021, en el 2018. Y ahora, pues como decía el señor Donaldo, la Iglesia Católica, que fue incluso protagonista en la misma revolución sandinista, casi que aliada de los sandinistas para derrocar a Somoza. Posteriormente la misma Iglesia ha visto lo que se ha convertido ese sandinismo en casi lo mismo que era Somoza y por eso la oposición está haciendo de manera violenta a pesar de la persecución que está siendo víctima en este momento. Donaldo, precisamente no solamente está bajo la mira de Ortega la Iglesia Católica y activistas, sino también periodistas y medios de comunicación, empezando por el diario La Prensa y la familia Chamorro. En efecto, para mencionarle, solo en el último mes, más de 20 medios de comunicación locales han sido cerrados por el Instituto de Telecomunicaciones Telcor. Le han expresado de que no tienen, le han cancelado las licencias de operación y la noticia que ha trascendido en América Latina ha sido el exilio de toda la redacción del diario La Prensa, luego de que el año pasado la Policía Nacional se tomó sus instalaciones y procesó judicialmente por el supuesto delito de lavado de dinero a su gerente general Juan Lorenzo Holman. Hay más de 130 periodistas que se han exiliado en el último año debido a la persecución del gobierno de Daniel Ortega. La primera dama Rosario Murillo ha acusado a los periodistas de ser terroristas de la información y lo ha acusado de supuestamente colidirse con la oposición y también con organismos de derechos humanos para asestar un golpe de Estado en contra de la administración sandinista. 130 periodistas que ya prácticamente han sido censurados por el régimen de Ortega. Marcos, ¿por qué él precisamente estará tratando de bloquear la Iglesia Católica, activistas, ahora periodistas? ¿Cuál es el objetivo que tendría el régimen de Ortega para hacer este tipo de acciones? Pues eliminar la oposición, eso es lo que hacen los dictadores, eso no es nada nuevo. Cualquier grupo de alguien tan influyente como la Iglesia Católica se constituye en oposición a la dictadura orteguista, pues son perseguidos por la dictadura. Aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Y como decía el señor Donaldo hace un momentico, la Iglesia parece ser el último grupo organizado que está actuando contra la dictadura de Ortega, y Ortega no tiene ningún problema en perseguirla de la manera que lo está haciendo. Precisamente estamos viendo las imágenes de un obispo allí en Nicaragua, arrodillado, con pues agentes de allí del régimen de Ortega, que son bastante preocupantes.
Donaldo, quiero preguntarle sobre la labor que vienen haciendo los periodistas. Usted de pronto tiene comunicación con ellos, nos hablaba que son 130 periodistas que han sido censurados. ¿Cómo es el trabajo de informar desde Nicaragua con ese miedo constante de la censura? En realidad hay mucho temor por parte de los periodistas. El gobierno de Ortega ha intentado imponer un discurso uno y únicamente dejar trabajar a la prensa oficialista. Los pocos medios de comunicación que quedan en el país están informando sobre otros temas, por ejemplo, el tema de accidentes de tránsito, el tema de sucesos, están abordando temas económicos que no incomoden al gobierno de Ortega, y los pocos medios que están tocando el tema de los derechos humanos, la crisis sociopolítica, lo están haciendo prácticamente escondidos, porque oficiales de la Policía Nacional, grupos civiles afines al gobierno, que acá en Nicaragua se les conoce como paramilitares, constantemente asedian a los periodistas. Y también algo que dificulta muchísimo a los periodistas son las fuentes. Ningún nicaragüense se atreve a hablar ante los medios de comunicación que no son afines al gobierno de Daniel Ortega. Por eso es que muchas redacciones se han trasladado a Costa Rica principalmente para seguir trabajando desde el exilio y acuerpándose del periodismo ciudadano para poder seguir informando a la ciudadanía nicaragüense. Marcos, ya hablábamos de la Iglesia Católica, los periodistas, activistas, pero ¿qué pasa con el empresariado y los sectores más poderosos del país? ¿Por qué guardan silencio ante los excesos de Ortega? Porque Ortega en los últimos años, y estamos hablando mucho de gobierno, ha sabido cooptar a varios de los grupos empresariales en la medida en que ellos puedan seguir haciendo dinero, no van necesariamente a levantarse contra el gobierno. Incluso la posición misma de Estados Unidos frente al régimen de Ortega es muy distinta frente a la que han tenido frente a Venezuela. Hay empresas americanas maquilando en Nicaragua y por lo tanto el empresariado que Ortega ha sabido cooptar, pues mal haría en este momento levantarse contra el régimen que puede de un momento a otro al empresario que se levante, quitarle su empresa, hacer la investigación tributaria, hacer la investigación por lavado de activos. Esas arbitrariedades de utilizar la justicia contra los empresarios, que la ha hecho Maduro en Venezuela también, son herramientas que tienen las dictaduras para amedrentar a los grupos empresariales en los países donde están. Donaldo, ¿y cuál es el sentir de la población, de la gente que se encuentra allí en Nicaragua viendo pues ese tipo de situaciones que se están presentando? Hay mucha preocupación de la ciudadanía porque no le ven una salida a esta crisis sociopolítica, a pesar de que organismos de la sociedad civil, la misma Iglesia Católica y también la comunidad internacional han hecho un llamado al gobierno de Daniel Ortega para buscar una salida a la situación sociopolítica, pero analistas ven que no va a haber una salida pronto debido a que Ortega decidió renunciar a la Organización de Estados Americanos a finales de noviembre del año pasado. Después de 2 años ya se va a hacer efectiva esa renuncia y por consiguiente Ortega no estará obligado a someterse a los organismos que integran la Organización de Estados Americanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también creen que si logran exiliar a varios obispos, la situación se va a agravar mucho más. Han comparado la situación de Nicaragua incluso con la de Cuba, otros con Corea del Norte, porque no se permite ningún tipo de libertad en Nicaragua. Marcos, si no podemos dejar de un lado a las fuerzas militares y a la policía que parecieran que están politizadas. Bueno, son sandinistas. Recordemos que la llegada de los sandinistas al poder fue antes de una revolución y las fuerzas militares fueron los sandinistas que se tomaron el poder en 1978, por lo tanto hacen parte de la estructura de poder del sandinismo, son prácticamente incondicionales a Daniel Ortega.
y ahí no podemos esperar mayor movimiento, sino un apoyo como lo han venido dando, como han venido reprimiendo, y acá creo que esa es la esencia del poder, es el sandinismo, las fuerzas sandinistas que son el ejército y la policía y obviamente el ejecutivo. Ronaldo, tal y como están entonces las cosas, ¿cree que hay Ortega para rato? Así es, de hecho algunos creen que él podría ser el candidato también en el año 2026 y algunos analistas creen que podría estar preparando a sus hijos para sucederlo en el poder, ya que la mayoría de sus hijos son asesores presidenciales con funciones de ministro, firman acuerdos internacionales. Por ejemplo, Laureano Ortega fue el que firmó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China, y también sus otros hijos tienen funciones importantes dentro del Estado nicaragüense. Por eso muchos creen que no se le ve una salida al mediano o al corto plazo, sino tal vez, no se le ve una salida al corto o al mediano plazo, y están esperando de que vengan más presiones de la comunidad internacional para obligar a Ortega a una negociación, así como ocurrió a finales de los años 80 durante la Guerra Fría, que Estados Unidos y Rusia presionaron para que Nicaragua conversara con oposición y se lograran los acuerdos de paz en Nicaragua. Marcos, entonces con este orden de ideas y lo que dice pues Donaldo, ¿es cierto que Daniel Ortega estaría preparando ya el camino para heredar su poder por lo menos a uno de sus hijos? Es que tiene un ambiente geopolítico bastante positivo para él en este momento. Ya la defensa de la democracia pareciera no hacer parte de la agenda global, por lo menos en la mayoría, por lo menos la forma en que se hacía antes. Hoy en día China y Rusia no tienen ningún inconveniente en hacer aliados de regímenes como el de Ortega, como el de Maduro, como el de Cuba y como otros en otros lugares del mundo, apoyarlos, y si estos regímenes llegasen a ser parte de sanciones por parte de Occidente, pues estos países las cubrirían. Por lo tanto, Ortega es consciente de eso, de que tiene un ambiente geopolítico que le favorece para mantenerse en el poder, y si, como dice el señor Donaldo, pues dejarle el poder a sus hijos, en este momento no existe, digamos, un ambiente geopolítico internacional opuesto a ese tipo de maniobras que hacen las dictaduras, porque China y Rusia definitivamente están apoyando a regímenes que están siendo sancionados, así sea moderadamente, por los países democráticos. Donaldo, para quienes de pronto no conocemos mucho la situación a fondo de lo que está sucediendo allí en ese país, ¿cuál es el papel entonces de su esposa, de la señora Rosario Murillo? Porque pues la vemos muy pegada a él, pues estaría precisamente encaminando para que uno de sus hijos sea el heredero de su poder, pero ¿por qué no su esposa? Muchos creen que es el poder detrás del trono, la vicepresidenta y primera dama, porque ella toma las decisiones dentro del Estado nicaragüense, y algunos analistas creen que no podría ser la sucesora del mandatario nicaragüense Daniel Ortega, porque ha sido sancionada por Estados Unidos y también por la Unión Europea, y esto podría impedir que sea la candidata presidencial del año 2026, y por eso creen que podrían hacer otro tipo de maniobras para que otro de sus allegados, o en alguno de los casos su hijo, pueda ser el sucesor del mandatario sandinista. Marcos, ¿usted cómo ve el papel de la esposa de Daniel Ortega? Bueno, lo dice muy claramente el señor Donaldo, es el poder detrás del trono. No sabemos qué tanto si influye en la totalidad de sus decisiones, pero pues las versiones que conocemos lo mencionan así. Desde hace tiempo incluso se hablaba de que ella ahí fuera la sucesora, pero como lo dice el señor Donaldo, tiene algunos impedimentos que aún podrían hacer que ella no llegue al poder, y por eso están fomentando a los hijos, pero es obvio que la señora Rosario Murillo tiene mucho poder, se le ha visto en sus actuaciones, se le ha visto en sus discursos, por lo tanto creo que es claro que la esposa del dictador es también una dictadora. Donaldo, me surge una pregunta, y es ¿cómo se sostiene actualmente Nicaragua en materia económica?
Los economistas creen que el tema de la migración masiva de los nicaragüenses, solo en los últimos 4 años, más de 200.000 nicaragüenses han huido de la violencia y también de la crisis económica. Y la remesa es uno de los principales pilares de la economía nicaragüense. También hay otros organismos multilaterales que no han otorgado préstamos a Nicaragua, pero sí el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, está otorgando préstamos al gobierno para tratar de dinamizar la economía nicaragüense, y esos podrían ser algunos de los pilares que están sosteniendo la economía nicaragüense. Hay que mencionar que durante los años 2018, 2019 y 2020, la economía nicaragüense decreció. Hubo una leve recuperación en el año 2021 y se espera que este año 2022 pueda registrarse un leve crecimiento económico, pero continúa el encarecimiento de los principales productos de la canasta básica. Anda por más de $500 la canasta básica y el salario mínimo no supera los $200. Entonces, cuesta mucho que un nicaragüense no tenga el deseo de migrar, ya sea hacia Estados Unidos o hacia Costa Rica. Sin lugar a duda. Bueno, se nos empieza a acabar el tiempo y quiero finalizar con esta pregunta para los dos y comienzo con Marcos. Marcos, ¿qué opina de la ausencia de Colombia en la Asamblea de la OEA que intentaba precisamente imponer nuevas sanciones al régimen de Ortega? La polémica, el centro del día de hoy. Bueno, yo le doy el beneficio de la duda al régimen a la presidencia de Gustavo Petro, que apenas lleva una semana en el poder. Las mismas explicaciones que da el embajador designado de que no se había posesionado podrían dar a entender que la posición puede ser distinta. Por lo tanto, en este momento, un gobierno que lleva una semana aún estableciéndose, yo no tendría ningún comentario que hacer, más allá del beneficio de la duda, la explicación que dio el embajador designado sobre la ausencia de Colombia en la votación. Donaldo, ¿qué opina usted sobre esta ausencia y también de pronto qué ecos ha generado allí en donde usted se encuentra, en los medios de comunicación, pues esta situación que se presentó? Realmente hay reacciones diversas dentro de la sociedad nicaragüense. Por ejemplo, la oposición tiene muchas expectativas con respecto al gobierno de Gustavo Petro, porque cuando él fue cuando era candidato presidencial, él criticó al gobierno de Ortega y dijo de que era injusto el encarcelamiento de la exguerrillera sandinista Dora María Telle, y ha cuestionado en sus cuentas oficiales de Twitter al gobierno de Ortega. Entonces la oposición cree que Petro podría alinearse con Gabriel Boric y condenar la represión del gobierno de Ortega. Bueno, muchas gracias a ambos. Marcos Pecker, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Un gusto. Y a usted también, Donaldo Hernández, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Se encuentra allí en Costa Rica. Un placer. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros aquí en Sala de Prensa. No se desconecten, continúen con toda la programación de Noticias Caracol Ahora.